Bueno, Riksteatern, que es un teatro muy importante acá, que es donde estamos, em, fue al Festival Santiago 1000 y ellos vieron la obra allá cuando lo estábamos haciendo en el Centro de Tortura José Domingo Caña. Y ellos inmediatamente se dieron cuenta que era algo que no solo era interesante para ellos, digamos, como suecos, digamos, porque habla de un tema que les podía interesar mucho, sino que es un tema que también le iba a hablar a la comunidad chilena en Suecia, que es muy numerosa. Entonces inmediatamente se interesaron y nos invitaron a venir. Y ellos no solo organizaron una función en Estocolmo, sino que organizaron una especie de gira alrededor de Suecia. Entonces nosotros hemos visitado eh, eh, la ciudad de Malmö, de Göteborg, y ahora vamos a estar con dos funciones en distintos teatros de Estocolmo. Así que es, eh, es algo que el Riksteatern hace generalmente con obras suecas, pero la idea de que se haya dado el esfuerzo de traer esta obra de Chile es algo para nosotros un privilegio y para ellos también es muy interesante. Entonces estamos muy agradecidos de esta gran institución sueca. Bueno, yo siempre quería escribir una obra acerca de Bachelet, me parecía un personaje importante y me parecía importante la idea de que hubiera una presidenta en Chile que fuera víctima directa de las violaciones a los derechos humanos, como ya lo fue. Y yo fui a una residencia en Londres, en el Royal Court, y escribí esta obra Discurso para ello, pero después necesitaba otra obra como para darle contexto a la obra Discurso. Y, y me junté con un grupo de actrices, Macarena Zamudio, Carla Romero, Francisca Levín, y en el proceso de ensayo fui escribiendo la obra Villa. Y Villa es una reflexión en torno a la Villa Grimaldi, un lugar que a mí siempre me había llamado la atención, porque me parece que en la forma en que está recuperado ese espacio se cuenta la historia de la transición en Chile. Entonces me pareció una forma interesante de discutir ese espacio para discutir la transición, para ver las aspiraciones y los fracasos que es con respecto a cómo recordar la historia y cuál es la frustración de la idea de que no haya justicia en Chile. Y me pareció que estas dos obras combinadas podían contar una historia interesante que le hablara al Chile de hoy. Es una obra que apela como a la idea de reflexionar, a la idea de reflexionar intelectualmente acerca de estos problemas. Y eso es una necesidad en todo el mundo, porque lamentablemente prácticamente todos los países del mundo tienen pasados dolorosos, tienen pasados traumáticos que hay que recordar y hay que debatir cómo recordar. Por lo tanto, una obra que a pesar de que habla de Chile, habla de problemas que son mundiales. Por otro lado, es una obra que fue presentada cuando se estrenó en Chile, fue presentada en centros de tortura, por ejemplo, Londres 38, José Domingo Caña y la misma Villa Grimaldi, que es el tema de la obra. Y eso fue bueno porque a veces estábamos cerca de cumplir 40 años del golpe militar cuando se estrenó y existía, yo pienso que en el público chileno y de todo el mundo, una necesidad de volver a pensar la significación del golpe y la dictadura. Y por lo tanto, de alguna forma la obra llegó en un momento en que existía una necesidad colectiva de volver a ver esto en el teatro. A partir de la invitación de Guillermo, a él le pareció interesante tocar este tema que generalmente está asociado a una generación, como tú mismo decías, de personas mayores a nosotros, poder demostrar que este tema nos tocaba a nosotros, los jóvenes o adultos jóvenes, directamente también, que para nosotros era parte de un problema presente y no de un problema que solamente era de las generaciones anteriores o de las generaciones que directamente habían sufrido el golpe, sino que nosotros como personas que viven en un país vivimos las consecuencias de lo que ese golpe provocó en toda la estructura del país. Por supuesto que hay un compromiso al hacerse cargo de temas como estos, porque como mismo decía la Carla la otra vez en una conversación de otra parte, son temas que están relacionados directamente con el cuerpo de las personas, que tocan, es una historia que está directamente relacionada con el sufrimiento del cuerpo
con la vejación del cuerpo, y eso a uno como actriz lo traspasa, creo. Es muy difícil que uno se mantenga indiferente al tema y a lo que eso provoca, despierta en uno, aunque uno no lo haya vivido. Después de tantas funciones, bueno, es una obra que además tiene muchas capas y está llena de cosas. Siempre existe la posibilidad de encontrar cosas nuevas que descubrir en la misma obra, incluso para nosotros. Y no me parece que exista otra posibilidad de hacerlo que no sea con compromiso y poniéndose al servicio de lo que la obra presenta. Yo cuando empecé la obra me hacía la pregunta de que si esa como energía que teníamos o la convicción que teníamos al presentar las ideas, la discusión, iba a perdurar a lo largo del tiempo. Llevamos más de 3 años, entonces me doy cuenta que por el contrario, en vez de diluirse eso, tenemos más claras las ideas. Me he dado cuenta que eso ha ido aumentando con el tiempo, que por el contrario, ha agarrado más importancia la obra en sí misma, o las ideas que ahí se defienden, porque como actrices lo tenemos más claro, ya manejamos mejor la obra, y creo que eso es súper importante y eso se debe a la potencia del tema que trata la obra. Villa Grimaldi es un centro de tortura y exterminio de la dictadura militar. Es algo que resurge, y siento que es parte, eso pasa también en la historia de Chile. En vez de ser aplacado, aunque lo quisieron aplacar, lo quemaron, lo demolieron, etcétera, eso queda ahí, eso resurge con más fuerza. En lo personal también hay un profundo compromiso y también me siento muy afortunada de ser parte de esto, porque creo que estamos en un momento histórico muy importante a los 40 años del golpe, donde hay un movimiento social súper importante en nuestro país y donde hay un gran destape también de estos temas que no se hablaron por 40 años, que eran tabú, y que finalmente la realidad histórica que vivimos es producto de todo lo que se impuso, de todo lo que se violó en los años pasados, y creo que me siento como la portadora de una voz, es como de los que no tienen voz también. O sea, sí, porque estás representando también a muchos, y eso me parece muy potente, y creo que la manera en que lo hace la obra es muy asertiva, que tiene que ver con la reflexión. Y es un problema que no se agota, y como decía la Carla, en 3 años se ha profundizado, y yo me sorprendo de la potencia que ha agarrado la obra. Es como que se empodera, y lo he visto en el público que ha visto la obra, en lo necesario que es para nuestro país hacer memoria, hacerla viva. Sí, me gustaría agregar como momentos particulares que uno tiene con personas, encuentros de gente que se acerca después de la función, de padres, de personas desaparecidas en distintos países, o en el mismo Chile, en Argentina, en Uruguay, gente que tampoco estuvo tan relacionada en otros países de culturas totalmente distintas, que uno podría pensar que no podrían tener por dónde enganchar tanto, como de repente uno está en su camarín terminando la obra y te agarra a alguien y te hace sentir que lo que tú hiciste ese día fue realmente importante y trascendente para la vida de esa persona particular. Eso es momentos que justifican todo este trabajo y todo este tiempo de manera absoluta. ¿Qué se necesita para sacar una obra como esta adelante? Yo creo que lo primero y lo primordial es el trabajo, y que el trabajo de cada uno de nosotros esté enfocado en la calidad y en la profundidad de la obra que estamos representando hoy en este teatro. Creo que esa es la clave, el trabajo, rigor y sentir la necesidad de hacerlo.